¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Gracias por asistir aquí a la Casa Frisac. Este es el recinto de cronistas que nos brinda la delegación Tlalpan. Este evento está apoyado por esta administración de la delegación Tlalpan, por la Secretaría de Cultura. Voz de Tierra Firme también intervienen en este evento. Tenemos al arquitecto Javier Martínez. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué dices? Tú habías aceptado nuestra invitación. Hoy nos tocó saco porque nos tocó lluvia, entonces nos ponemos la chamarra de la UNAM. Y bueno, el arquitecto Javier es profesor de la Facultad de Arquitectura de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, y trabaja también en el INAH en el Estado de México, ¿verdad? Entonces, pues es alguien muy especializado en el tema. La semana pasada iniciamos esta serie de charlas con lo que es Huicuilco, como origen de nuestra delegación Tlalpan. Cambiamos un poquito el formato para poder terminar la ponencia, y al terminar hacemos una serie de preguntas, respuestas, y ya cualquier cosa que puedan preguntarle al arquitecto Javier, pues adelante. Gracias por estar con nosotros, ¿no? Gracias por la invitación. Sí, pues comenzamos. Creo que vas a dar una pequeña introducción. Pues quería ligar, ¿no? Con el tema de la semana pasada, sobre todo porque no supe si toda la gente pues estuvo presente en la sesión pasada, y más que bien, pues es un tema que se une, ¿no? Que va de la mano de tanto la época prehispánica como lo que sucede después de la conquista española. Entonces la intención es nada más mencionar este antecedente como parte de una historia que nos cuesta a veces trabajo hilar, ¿no? Sobre todo por la distancia en el tiempo y por una ignorancia natural, ¿no? Que se da por a veces la misma arqueología, ¿no? Que es muy recelosa de su información y que no se transmite, no se lleva a veces a quien en verdad pues debiera de tener toda esta información, que es pues las comunidades o la gente que convive todos los días con estos vestigios, con este patrimonio, ¿no? Entonces, bastaría solamente, y de hecho entramos con esta imagen, para recordar que Tlalpan pues tiene por ahí entre sus antecedentes y por supuesto una liga muy importante con lo que será la época virreinal, con uno de los sitios primigenios de las culturas mesoamericanas, ¿no? Un sitio que es muy importante, como lo habrá comentado el arquitecto Cuadro la semana pasada, porque marca las bases de lo que son el cambio cultural entre los pueblos, que todavía podemos llamar hasta cierto punto aliano-campesinos, o sea, estas pequeñas comunidades que empiezan a poblar progresivamente el territorio que hoy en día es México, y lo que serán ya esto que llamamos las altas culturas, ¿no? Ya una civilización que tiene dentro de sus pues restos materiales o dentro de sus producciones materiales, una arquitectura que va más allá de la arquitectura doméstica. Y este es uno de los edificios pues más emblemáticos y más representativos de ese asentamiento, que es la pirámide circular de Huicuilco, y que nos sirve bien de enlace para entender un poco a Tlalpan en todo este contexto en el que nos desarrollamos, ¿no? La relación con la Sierra del Ajusco, la relación con los conos volcánicos que van transversales, que forman parte de una tectónica de la que no nos podemos olvidar, ¿no? En la que estamos todos los que vivimos en la cuenca inmersos, y que tiene que ver con esta constante siempre presencia de los volcanes. El volcán del Chicle, que aparece ahí dibujado en la parte posterior, humeando, ¿no? Como recordándonos un poco lo que el Popo nos está haciendo ahorita, ¿no? Diciéndonos, aquí estoy, no se les olvide que están en una zona altamente volcánica, o de actividad volcánica, y que pues tenemos unos volcanes que son buena onda, porque nos están avisando, ¿no? Ya lleva 20 años o más, no, como 20 años recordándonos por ahí que estamos en una zona de riesgo, ¿no? Y que es una zona que por su naturaleza tiene pues muchas complejidades, ¿no? Entre ellas la actividad volcánica, la actividad sísmica y por supuesto el pasado original, que es la cuenca lacustre, ¿no? Y que bueno, eso nos sirve muy bien para después también entender un poco lo que es este tema de lo virreinal. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que sucede en muchos otros lugares de México, donde se da la conquista europea a partir del siglo XVI, nosotros casi no tenemos arquitectura virreinal. Y no tenemos arquitectura virreinal por esta relación que tenemos con el paisaje, por esta relación que tenemos con el contexto, donde pues lo que no se cayó en un sismo se inundó y se destruyó, ¿no? Porque si bien pareciera que son cosas del pasado, lo cierto es que no, nada más que ahora es por sectores que a veces nos quedan aislados. La ciudad se sigue inundando, y se sigue inundando a tal grado que pues no, afortunadamente no nos sucede lo que en el siglo XVI, pero se llega a quedar por semanas estancada el agua, ¿no? Las zonas bajas, que además son cercanas a la delegación, como puede ser Xochimilco, como puede ser Yas, el Estado de México, en el oriente Chalco, Iztapaluca y toda esta región, que fueron parte de los lagos, siguen teniendo esta misma condición de regreso a los lagos, ¿no?
por más que la tecnología y los seres humanos del siglo XXI de repente nos sentimos pues ya muy superiores en términos de evolución, al grado de haber dejado esta serie de cosas en el pasado, siempre está ahí presente, ¿no? Y esto lo comento porque hablar de arquitectura virreinal pues no es tan fácil en la zona de la cuenca, porque justamente nos quedan muy pocas cosas. Si ustedes ven la morfología de lo que fue en su momento la ciudad de Tenochtitlán, en esta reconstitución de este dibujo, de un personaje muy interesante que se llama Tomás Filsinger, pues nos marca muy bien lo que son ese llamado islote y sobre todo, y lo más interesante, la ubicación de Tlalpan al sur, hacia arriba de la imagen, en la parte superior, muy cerquita del letrero de Tenochtitlán, aparece el letrero de Tlalpan, que tiene la fortuna de ser el primer territorio hacia el sur que se encontraba ya fuera del sistema lacustre, ¿no? Fuera de los lagos, sobre el gran lago de Texcoco y la garganta que une con el lago de Xochimilco y Chalco, y que bueno, afortunadamente eso pues, nos deja bastante tranquilos, ¿no? Porque a pesar de este clima nos podemos sentir aliviados de que las inundaciones pues, no serán nunca tan crueles como lo son en otras partes de la ciudad. Y entonces, bueno, no es fácil entonces, les decía, hablar del tema porque nos quedan muy pocas muestras, ¿no? La arquitectura virreinal que abarca los siglos XVI, XVII y XVIII, que es prácticamente de la conquista de 1521 a 1800, tuvo muchos conflictos, sobre todo en la zona central, donde pues a lo largo, desde la propia fundación de la Nueva España, pues, fue inundando progresivamente y muchas de estas inundaciones duraron meses, ¿no? Al grado que toda la arquitectura que no era propiamente la religiosa, que esa sí se construyó afortunadamente para resistir prácticamente todos los embates de la naturaleza, el resto de la arquitectura desapareció. No sé si saben, pero el centro de la ciudad pues actualmente solo cuenta con 18 edificios que son propios de esta arquitectura del siglo XVI. Nos quedan por ahí un par más del siglo XVII de arquitectura civil, porque son casas o arquitectura, digamos, de palaciega, pero no de muy buena calidad. Y del 18 por ahí también nos quedan muy pocas cosas, ¿no? Y básicamente lo que sí tenemos, afortunadamente a pesar de todo lo que ha sucedido, es mucha arquitectura religiosa. Es así, sobrevivió muy bien, con todas sus transformaciones, remiendos, mantenimientos y cambios a lo largo de toda esta serie de situaciones que fueron las inundaciones, pero también fueron los sismos, que constantemente también están aquí presentes, pues bueno, nos dejan vestigios de esa arquitectura, ¿no? Entonces, esta cosa nos lleva de repente a tener que ser, en el caso sobre todo de la arquitectura, muy observadores y muy conocedores para empezar a distinguir qué edificios pertenecen a qué época, porque bien, mucha de la arquitectura desaparece, mucha otra mantiene los mismos esquemas o mantiene las mismas formas y sistemas constructivos, aun cuando no son propios de esa época, ¿no? Entonces, pues partimos un poco por ahí, entendiendo que no hay mucho de qué hablar, que no sea la arquitectura religiosa, que esa sí tenemos un buen catálogo. Y claro, afortunadamente, es rico en ejemplos. Esto que ven aquí es una imagen que compara lo que fue en su momento la cuenca de Tenochtitlán, de los lagos, ¿no? 5 lagos conformaban el territorio. En la parte superior de la imagen, de su lado derecho, el lago de Zumpango, que todavía nos queda por ahí un pequeño charquito. Hacia la parte baja, justo donde se angosta, tenemos lo que se conoce como la laguna de Xaltoca, que también por ahí hacia el norte queda algunas reminiscencias de sus cuerpos de agua, y luego el gran lago de Texcoco, que era el corazón del sistema lacustre de la cuenca. De ahí, no sé si alcanzan a distinguir una pequeña mancha de su lado derecho en medio, más oscura, es lo que actualmente constituye el vaso de Texcoco, ¿no? ¿Qué es lo que queda de ese gran lago? Prácticamente nada. Hacia la parte baja, justo donde se vuelve otra vez a angostar el lago de Texcoco, tenemos 2 pequeños sistemas de agua, que es el lago de Xochimilco y la laguna de Chalco, que conformaban el sistema total. Y de su lado izquierdo, la sobreposición del Distrito Federal, la geometría, que espero se alcance a distinguir ahí en negro, de este territorio que también nos cuesta trabajo ya entender, porque las fronteras pues prácticamente desaparecen. Si no es porque a veces nos pone un letrero cuando bien nos va, que dice hasta aquí la delegación o hasta aquí el Distrito Federal y el inicio del Estado de México, los estados colindantes, lo cierto es que nos cuesta mucho trabajo dimensionar la extensión de una ciudad como la nuestra.
Y dentro de esta ciudad, pues todavía nos cuesta más trabajo entender la propia geografía y el territorio de una delegación tan importante como es Tlalpan, ¿no? Que además es la más grande, el territorio de las delegaciones que conforman el Distrito Federal. Tlalpan está abajito, ¿no? Si aprovecho el cursor para no estar volteando, Tlalpan se encuentra por aquí, junto a Coyoacán, aquí se inserta y luego colinda con Xochimilco y viene y baja a todo esto y conforma lo que es una de las reservas pues territoriales y de naturaleza más importantes que nos queda del sistema de la cuenca, ¿no? En cuanto a lo que son las montañas. Grandes bosques, ¿no? Que fueron en su momento siempre parte de la producción y de la economía, tanto de los pueblos originarios como de lo que después será la etapa virreinal de la ocupación del pueblo de Tlalpan. Y entonces, bueno, en esta misma temática, si voy muy rápido, porque luego me acelero, con toda confianza se vale decir que le bajemos al ritmo. Siguiendo esta misma orden de ideas, intentamos un poco entrar por la parte central, por la Ciudad de México, para de ahí irnos a Tlalpan, ¿no? Para no tampoco desligarnos y entender esto que les estoy platicando, ¿no? ¿Qué nos queda de esa arquitectura virreinal en la zona central? Y por supuesto después entender que la propia delegación y en su momento el pueblo de Tlalpan, dado en encomienda al marquesado otorgado a Hernán Cortés y luego progresivamente convertido en villa y todas sus demarcaciones, pues tiene un proceso también muy complejo en el que va invariablemente pues detrás de la gran ciudad. No podemos jamás pensar en comparar ninguna de las villas que se desarrollaron alrededor de lo que fue la fundación de la Nueva España, en extensión y en importancia, por supuesto, de construcciones con lo que sucede en la zona central. Esto que ven ahí fue, pues en su momento, lo que constituyó en 1521 esa decisión de Hernán Cortés de colocar la Ciudad de México, la ciudad de la Nueva España, en lo que fueron los vestigios de la antigua Tenochtitlán. Y por ahí resaltan algunos elementos que son importantes. Por supuesto, la Plaza Mayor, ¿no? Lo que hoy conocemos como el Zócalo, lo que fue en su momento con el número 2 hacia la parte baja, hacia el sur, las llamadas casas del Cabildo, el Palacio Real, hoy Palacio Nacional, el Palacio del Arzobispado o Arzobispal, la Catedral, el seminario que está pegadito al Arzobispado y algunos otros edificios que ya no existen, ¿no? De los cuales solo tenemos alguna memoria, como es el caso del Mercado de Parián, que se encontraba dentro del espacio de lo que es actualmente el Zócalo. Si ustedes van al Zócalo y lo imaginan un poco, la geometría no es tan proporcionada en relación con los edificios que están a su alrededor, ¿no? Las calles o lo que es la circulación vehicular, en algunos lados de esa misma plaza es más ancha que en otros. Y eso obedece justamente a que el trazo de la ciudad en su momento pues estuvo condicionado por una serie de edificios que existieron ahí y que bueno, fueron progresivamente algunos retirados, otros por accidentes, sobre todo incendios, como la misma catedral que en su momento estuvo en otra ubicación y que después pasa algunas décadas después al lugar en el que hoy lo conocemos, en el que hoy la ubicamos, pues constituyeron parte de ese imaginario que fue conformando el centro de la Nueva España. Conventos como el de Santo Domingo, que se encontraban hacia la zona norte del centro, y en otros casos espacios como la Alameda, que si bien no estaban configurados en el siglo XVI como tal, ¿no? Como los conocemos hoy en día, ya formaban parte de esa cuadrícula que empezaba a organizar la ciudad. Sí se pensaba, sí se ve muy bien. Y bueno, conventos muy importantes, ¿no? El de San Francisco, el de San Agustín, el propio convento de la Merced, la parroquia de San Pablo, y calzadas como la de Tacuba, Chapultepec, que conformaban este sistema de cuadrantes y que se mantienen vigentes desde la época prehispánica al propio trazo de la ciudad. Y que por ahí, de repente también cuando uno empieza a conocer este tipo de cosas y ve que pues la traza de la ciudad corresponde y sigue manteniendo muchas de las características prehispánicas, pues también puede uno empezar a entender algunas complejidades modernitas, ¿no? Como lo es el tráfico, ¿no? de la zona centro que pues llega a ser muy complejo, por supuesto por la cantidad de automóviles, pero también porque el trazo de la ciudad que va de la zona central, por supuesto se irradia hacia el resto del territorio, pues condiciona que forzosamente de una u otra manera para atravesar la ciudad pues tengamos que acercarnos a la zona central. Estas 4 calzadas que en su momento fueron parte de la antigua Tenochtitlán y que después mantienen y dan sentido a la traza de la ciudad novohispana, ¿están presentes todavía?
¿no? Una de ellas muy importante que aparece en el siglo XVI, ya como camino estructurado, es por supuesto la calzada de Clavo, ¿no? Que nos comunica y que nos lleva desde la demarcación hasta el centro, y de ahí nos permite distribuirnos a prácticamente todo el resto de la ciudad, tanto hacia la zona oriente como hacia la zona norte y poniente. Y entonces, de ahí, que no viene al tema, pero se los digo con plática de café, una muy buena obra que desafortunadamente nunca se terminó, fueron estos llamados circuitos viales, el viaducto, los anillos, el circuito interior y periférico, que ya a mediados del siglo pasado, pues constituían una gran solución para esta situación de la traza, en la que, pues si no tenías que ir al centro, tenías 3 anillos por los cuales distribuirte tanto a la zona central inmediata, que era el viaducto, que conocemos como el viaducto, al esquema de la cuadrícula y distribución, que es circuito interior, y por supuesto el gran anillo que pretendía distribuir alrededor de toda la ciudad, que era el periférico. ¿Cuál fue el problema de esta gran solución? Pues una respuesta cultural que tenemos los mexicanos: no terminamos las cosas. Ninguno está terminado, tristemente, después de casi 40 años. El viaducto se cierra, ni circuito ni periférico. Todos se quedaron inconclusos y, por supuesto, pues bueno, el caos sigue siendo, ¿no? Y otra de las cosas que también es importante cuando hablamos de la arquitectura virreinal y que tiene que ver pues con esta ciudad que se transforma de esa ciudad prehispánica a la ciudad novohispana, pues son una serie de condicionantes que se van a ver reflejados en una arquitectura que no va a ser llamativa, ¿no? O monumental. Una arquitectura que va a ser simple, una arquitectura que va a ser pues dura, ¿no? Si la podemos clasificar o adjetivar de alguna manera, porque va a tener entre muchas de sus condicionantes pues siempre en su momento el constante temor a la revuelta y al alzamiento de la comunidad indígena. Una serie de características que van a ser fortificadas, ¿no? De grandes muros, de pocas ventanas, o una relación de lo que llamamos nosotros vano macizo, muy desproporcionada, prácticamente muy macizas de un nivel, y de muros extremadamente anchos o de un gran espesor, para que en algún momento, pues, como ellos pretendían, pues sirviera no nada más como albergues, que es su función original, como casas, sino también como fortificaciones, para defenderse de un eventual alzamiento, ¿no? De una eventual pues revolución, si lo podemos llamar así. Lo cierto es que no se dio, nos queda muy claro la conquista efectuada de forma religiosa, pues fue lo suficientemente fuerte como para evitar que estos indígenas se levantaran y pues acabaran con esta gente, que en realidad, pues bueno, ahí los mitos históricos de repente nos generan unos imaginarios muy interesantes, porque hablamos de una conquista, ¿no? Y los libros nos lo dicen, los cronistas nos hablan de esos 500 soldados y los que llegarían después para reforzar el ataque a Tenochtitlán, pero que por muchos que hayan sido, pues jamás pudieron siquiera acercarse a esa población que en su momento ocupó la zona de la cuenca. Por ahí para 1600, entre 1540 y 1560, hay un censo de población indígena previo a los grandes males que acaban con la población hacia el siglo XVII, y se habla de casi 3 millones de habitantes, ¿no? Que es pues un universo sumamente incomprensible para ese momento, sobre todo si pensamos que a la propia fundación de la Nueva España en las primeras 2 décadas se habla de una población de casi 150,000 entre habitantes originales y la población novohispana. Por decirles algo, ciudades importantes en Europa, españolas como Sevilla, pues no llegaban si a los 20,000, si acaso, ¿no? Con toda una historia, por supuesto, de la Edad Media y inclusive anterior, por supuesto jamás se podrían haber comparado con esta población que estaba ya habitando la cuenca. Y bueno, esto era una de las cosas que vale mucho la pena, porque esto nos permite entender por qué esa primera arquitectura que se da en el siglo XVI y que se mantiene durante el XVII tiene estas condiciones pues de sencillez, ¿no? No se les quitó el miedo. Para 1600, sobre todo ya con las enfermedades traídas por los europeos, hay un gran descenso en la población, prácticamente un genocidio, si lo podemos llamar de alguna manera, en donde la población indígena baja de esos 3 millones a prácticamente 200,000. ¿no? Debió ser una cosa terrible. Y también eso hay que entenderlo, porque entonces hay que empezar a imaginarse cómo era esa ciudad, cómo eran esas villas que se desarrollaban en medio, por supuesto, de construcción, ¿no? de gran actividad constructiva, entre las obras religiosas que ocupaban muchísima mano de obra indígena, la propia construcción de los edificios y los servicios necesarios para la fundación de las villas, y lo que posteriormente pudo haber sido un ambiente generado en una ciudad que con todo y todo
para el siglo XVII y principios del siglo XVIII, 1700, pues es por ahí descrita en algunos textos, en algunos documentos hechos por viajeros europeos como una ciudad encantadora, ¿no? Llena de canales, llena por supuesto de actividad, ¿no? De esa alegoría que representa sin lugar a dudas la sociedad mexicana y que viene desde la tradición por supuesto prehispánica, y que no obstante todo esto que debieron ser los males propiciados por las inundaciones, propiciados por los sismos, propiciados por las propias enfermedades que fueron en algún momento agotando progresivamente la población, no dejó de ser una ciudad que maravilló a todo el mundo. Y esto vale mucho la pena que lo tengamos en cuenta, porque de repente por ahí, y un poco como estaban platicando al principio, cuando no conocemos todo lo que tenemos, pues no valoramos que pues tenemos un acervo patrimonial muy rico, ¿no? Del cual echar mano en términos de historia, pero también de elementos que podemos mostrar al resto del mundo a la par de lo que cualquier otra ciudad de este planeta puede tener, ni más ni menos, ¿no? Y que bueno, esta imagen muy interesante, un plano interpretado de la fuente original, que es el dibujo de la Plaza Mayor de 1562, en el que, pues bueno, ahí más o menos desdibujado está la imagen de lo que pudieron haber sido estas primeras construcciones virreinales, en donde se ve esta presencia de muros, ¿no? Hechos con piedra, con sillares y mampostería, pues sumamente pesados, sumamente pues gruesos, ¿no? Para empezar a configurar esta ciudad que pretendían en algún momento pues evitar esta serie de situaciones que les mencionaba. De esos nos quedan algunos edificios, de ahí sí, por supuesto, de esos grandes ejemplos tenemos arquitectura del siglo XVI y XVII, como lo es el Palacio del Arzobispado, ¿no? Que se encuentra ahí a un lado del Palacio Nacional, en la calle de Moneda, y que pues tiene esta configuración, ¿no? Estos edificios que pues privilegiaban, ¿no? Esta característica de la arquitectura histórica que estamos metidos en este tema nos gusta tanto, que son estos muros con aplanados de mortero de cal, que dan estas texturas con los pigmentos minerales utilizados, que dan estas texturas para nosotros tan nostálgicas, ¿no? tan expresivas de una arquitectura que bueno, nos muestra ese momento histórico, 400 o 500 años en el tiempo. La fachada intervenida y modificada hacia el siglo XVIII ya muestra algunas características de lo que sí permitirá, ya después de que muchas de estas cosas, como el propio alzamiento indígena, las inundaciones empezaron a ser abatidas con los trabajos que se hicieron para el sistema de desagüe, permitieron que la arquitectura empezara a tomar un papel protagónico, y aparece por ahí un estilo que va a ser muy expresivo durante todo el siglo XVIII, que es el barroco, ¿no? Traído, importado, particularmente de Europa, pero dicho sea de paso, con un matiz muy particular en América y particularmente en las ciudades novohispanas, con la presencia de elementos, en algunos casos, aún 100 años después o 150 años después, de elementos indígenas de la tradición metidos en muchas de sus configuraciones. Otro edificio, por supuesto, otros dos edificios representativos de esta arquitectura religiosa del siglo XVI es, sin lugar a dudas, el convento y la iglesia de Santo Domingo, del lado izquierdo, un edificio que configura parte de lo que es un espacio nodal para la ciudad virreinal, que es y que era el paso o el inicio o el término, como lo quieran ver, ahora sí que si es de ida o de vuelta, de lo que fue ese sistema de explotación mineral que hoy conocemos como el Camino Real de la Plata o Camino Real de Tierra Adentro, que permitió durante 300 años hacer lucir a la corona española, la corona europea, pues de grandes riquezas y opulencias, ¿no? A partir de todo el mineral, la plata y el oro que se extrajo de este territorio, y que de una u otra manera tenía que llegar ahí, ¿no? Lo que es ahora el edificio de la Secretaría de Educación Pública, que fue la aduana, constituía parte de ese espacio que, junto con el atrio de Santo Domingo, formaban esa relación que por muchos años fue una relación indisoluble entre el espacio religioso y el espacio político, ¿no? El espacio de poder asociado invariablemente a los reyes y gobernantes. Y del otro lado, en la parte derecha, pues bueno, nuestra catedral, que para 1560 ya había sido ubicada en ese lugar, después de que la iglesia original, construida en madera, en el otro extremo, ¿no? Se ubican por ahí el portal de las flores, lo que son la zona de joyerías, y la propia, el paramento donde está el Monte de Piedad. En algún momento ahí estuvo, ¿no? Al inicio de la traza de la ciudad de la Nueva España, la iglesia primigenia, que se quema, ¿no? Era de madera, y bueno, pues se iluminaba con velitas, y en algún momento se quemó, y bueno, se decide cambiarla de lugar, manteniendo otra configuración, y muy
en el tenor de lo que eran las ordenanzas también religiosas, las famosas bulas, y que, bueno, pues de ahí en adelante se configura un edificio muy interesante, porque inicia su construcción en esas primeras 2 décadas después de la conquista, hasta 1540, y prácticamente hasta 1700 continuó su proceso constructivo. Hoy en día, pues nos cuesta trabajo entender que un edificio se haya tardado más de 200 años en concluirse. Lo cierto es que cuando entramos y vemos la magnificencia del espacio, las alturas, el trabajo que tiene en toda la sillería y los elementos que componen el espacio de la catedral y el sagrario, pues uno a veces no relaciona que pues ese tipo de cosas, y sobre todo su materialización, pues pudo haber llevado tanto tiempo, ¿no? Tanto esfuerzo, y sobre todo lo que a veces nos cuesta mucho trabajo entender cómo es que generación tras generación se pudo haber trabajado en estas grandes obras sin haber pues en algún momento tirado la toalla, como si no sucede con mucha de la arquitectura contemporánea. De repente, si la inversión no resultó tan productiva como pareciera, hay quien decide de pronto dejar las cosas a medio camino, ¿no? Pero bueno, la catedral, el convento de Santo Domingo, lo que fue en su momento parte del arzobispado, y que funda también como una de las primeras universidades del continente, llamado Seminario Real y la Real Pontificia Universidad. El seminario, o el antiguo seminario, que pertenecía al arzobispado, y lo que fue ese pequeño edificio en la esquina, que constituyó la fundación de la Real Pontificia Universidad, que es el antecedente directo de nuestra Universidad Nacional, ¿no? Y que por eso nos llena de orgullo y la ponemos aquí, para recordarla, porque es parte de esos edificios que sobreviven desde el siglo XVI. Por ahí, y con mucho orgullo, bueno, siendo una de las primeras, ¿no? De las 2 primeras fundadas en todo el continente americano, la Real Pontificia, bueno, pues nos permite hoy hablar de prácticamente 480 años de tradición en términos de educación universitaria. Este edificio, que bueno, también por ahí para las charlas de café, pues hoy añoramos, porque ahí se constituyó lo que fue en su momento la primera licencia para vender alcohol en el Distrito Federal, una vez promulgado el distrito en 1900, que era la famosa cantina del nivel. No sé si alguno por ahí la conoció, esta cantina del nivel, que pues tristemente cerró hace algunos años por no haber podido llegar a un acuerdo con la universidad en el comodato del espacio, que bueno, tristemente pues se perdió mucha de esa historia, ¿no? Y que bueno, también por ahí nos sirve un poco para decir que cuando tratamos de estudiar estos edificios, cuando buscamos todos los sucesos que se desarrollaron en ellos y alrededor de, pues parte de la conservación y de la vigencia de estos inmuebles, pues está justamente en entender que son más que piedras, son más que fachadas, más que puertas o ventanas y herrerías, son en realidad historias que están ahí contenidas, y que basta con que nos olvidemos de esas historias o dejemos de prestarles atención y empecemos a desconocerlas, para también empezar evidentemente un proceso de abandono del sitio, del edificio, que puede ser un abandono primero imaginario, en el ideario que todos tenemos en una comunidad, y que después se verá invariablemente reflejado en un abandono físico, y que culminará invariablemente con la pérdida, ¿no? Hablar de arquitectura, hablar de ciudad, es hablar de sus historias, no es hablar de edificios, ¿no? Y en la misma conservación de estos inmuebles, lo que tratamos de conservar no son las piedras, porque esas hay muchas, ¿no? Y si le rascamos encontramos todavía más, sino lo que tratamos de preservar es esa memoria, es esa historia que se da en esos espacios y que no puede ser reproducida, no puede ser llevada y analogada en nuestros tiempos modernos con otra situación, porque se quedó ahí en sus circunstancias y en sus momentos, ¿no? 2 edificios también muy interesantes que están ahí en el centro y que bueno, pues sobreviven por su gran calidad y manufacturas, que es la Casa de los Condes de Orizaba, mejor conocida como la Casa de los Azulejos, que también para el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, es construida en las entonces periferias de la Nueva España, y entonces uno por ahí también tiene que empezar a entender pues cómo han sido estos cambios en la ciudad. Y ahorita que pasemos a nuestra delegación, pues en nuestra propia delegación, en donde pues de repente la inercia del tiempo nos rebasa, ¿no? Y lo que antes sucedía en décadas y a veces hasta en un par de cientos de años, pues ahora sucede al paso de 3 o 4 años, y esto no nos permite estar conscientes de cómo se modifica un entorno, y por supuesto mucho menos conscientes de lo que podemos estar perdiendo en este proceso. ¿A estos edificios les tocó vivir la época de los cristeros? Sí, por supuesto. Sí, variablemente hacia el siglo XIX. ¿Y la lucha de poderes en cuanto
decías que la conquista, ¿no? De los países europeos, pero también pasó en la época de en las orillas hubo todavía gente que se salvó de todos estos cambios, ¿no? Se salva uno hasta cierto punto, vamos. O sea, vamos, sí había poblaciones, por supuesto, que no tuvieron la presencia hispana de forma contundente, pero vamos, al final las influencias dadas por la formación de las grandes ciudades a lo largo de todo el territorio, pues iba progresivamente metiendo a estas poblaciones. Y es lo mismo un poco lo que sucede hoy en día, ¿no? Por más aislados que podamos pensar en una población, les aseguro que tienen celular o televisión. Y es, vamos, muy sintomático del territorio que a veces anda uno por estas poblaciones de las orillas de muchos de los estados, que uno diría, bueno, pues marginales, a lo mejor no tienen ni para comer, y ver uno las casas, ¿no? Y no tiene uno que imaginarse, ve las casas, ve la humildad, y ve la actividad alrededor, y dice, bueno, esta gente qué vivirá, pero tiene su actividad de escala, ¿no? Pues bueno, es un poco lo mismo, pensar que muchas de estas poblaciones, a lo mejor en los primeros años de la conquista, pues se mantuvieron aisladas, ¿no? De hecho, durante todo el siglo XVII, de 1600 a 1700, poblaciones en el área maya se mantenían aisladas completamente y todavía sin conquista, vamos, o sin dominio español o europeo, se mantenían aisladas, llevando su forma de vida 100 años después de ya fundar la Nueva España, tal como lo habían hecho por milenios, ¿no? No en el centro, por supuesto, el centro, lo que fue la cuenca y el territorio a su alrededor, pues invariablemente en estos primeros años, o estas primeras décadas después de la conquista, fue progresivamente dominando. Los pueblos se sumaron, todos dependían de Tenochtitlán en algún momento, eran controlados por esta población, y al llegar Hernán Cortés fue muy hábil, porque toma ese mismo esquema de dominio y lo mantiene a través de esto que son los tributos, ¿no? En el que cada población tenía que rendirle a Tenochtitlán, y que después Hernán Cortés, cuando funda la Nueva España y se instalan los poderes de la corona, estos tributos se mantienen vigentes para mantener la liga y el dominio de la zona central, ya no por los mexicas o aztecas, sino por los españoles. De hecho, por aquí ahorita veremos un mapa de ese momento de contacto, ¿no? Entre 1520 y 1540, donde aparece ya la fundación del convento de San Agustín como parte de esas imágenes en el que pues formaban parte de los tributos y del registro que se tenía muy bien desarrollado de lo que cada población tenía que mandar a la Ciudad de México, ¿no? A la Ciudad de Nueva España. No se perdió nada, vamos, al darse este cambio o transición entre lo que fue la ciudad de Tenochtitlán y las ciudades de la Nueva España, no se perdió pero ni una pluma, ¿no? Porque tomaron los registros que los mexicas tenían, los aztecas eran muy minuciosos de qué productos venían, de qué territorios y cuántas o qué cantidades tenían que llegar a Tenochtitlán, que lo tomaron tal cual, y esto se siguió dando. Entonces, ahí están marcados los 5 barrios que hacen San Agustín de las Cuevas. Claro. Entonces, a partir del año pasado se incorporó, y el problema es únicamente que es por el uso del suelo, porque están las zonas de las ajes, y aquí, como pueblo originario, tiene ciertas limitaciones para el desarrollo urbano, y eso me va a permitir superar las altitudes de los edificios. Y con esa general lo habían sacado, ya lo recuperamos, pero seguimos en lucha contra ese problema, que nada tiene que ver con esa Claro, no, pero que es después la información de que lo recuperamos, ya están en la CEDEC y el gobierno de Tenochtitlán, con el Consejo de Pueblos Ciudadanos Originarios, de nueva cuenta se ha reincorporado como pueblo originario. Pero es necesario saberlo, ¿no? Y sí tiene que ver, porque entender la dinámica de la historia y la propia configuración de lo que en su momento fueron estas poblaciones que ocuparon la zona de los lagos, y que nos permiten hablar de un adjetivo como es esta denominación de originario, tiene que ver también con entender que la dinámica no va, por supuesto, ni puede ser dada en torno de situaciones que van más allá de la propia historia, ¿no? Con otros intereses y demás. Me pareció importante, ¿no? Interesante, por eso lo menciono, porque de hecho en términos concretos históricos, ¿no? y de la ocupación de la población que toma la cuenca, Tlalpan no era un pueblo consolidado, ¿no? Era una población que por su geografía constituía un punto de inflexión, o un punto importante y estratégico entre lo que era la comunicación de México Tenochtitlán, ya una vez ocupada por los aztecas, por los mexicas, hacia la zona sur y la zona de los lagos, con las dos grandes cabeceras o poblaciones que eran Xochimilco y Chalco. Y por lo que, pues como sucede hoy en día con las poblaciones que son de tránsito, tenía población de ambas localidades o hasta de las 3 localidades, y que por eso en algún momento nunca se constituye como un pueblo, como una población indígena
reconocida en estos dibujos, ¿no?, que se hacen por los propios indígenas en el momento del contacto como una gran población. Aún así, vamos, el propio grifo, ¿no?, de la delegación nos habla de la importancia del territorio que ocupa Tlalpan, porque es justamente el primer territorio ubicado en el que ya llega este contexto de la tierra firme. No nada más en alto de lo que era un sistema que constantemente amenazaba a todas las poblaciones cercanas al sistema de lagos, sino también porque de aquí se producía una agricultura que era pues en un sistema, por supuesto, diferente al mayoritario que era el de las chinampas, ¿no? Y que bueno, pues producía y constituía parte de una tradición y de una serie de recursos necesarios, porque además la comunicación hacia la zona de Tenochtitlán por medio de canoas y los insumos necesarios que tenían que venir de Xochimilco y de Chaco, que eran las áreas de producción agrícola principalmente y abastecimiento hacia el centro, invariablemente tenían que pasar por aquí. La navegación de Acapulco, ya hacia el siglo XVI con la Nueva España, ¿no? Pero hablando un poco de la población originaria, es sin lugar a dudas una población originaria porque forma parte del sistema de poblaciones que mantenía la cuenca en Surinam y que no se puede entender sin ninguna de ellas. No me imagino todo el territorio de Tlalpan vacío, mientras todo el resto de la cuenca pululaba de población indígena, ¿no? Actividad comercial, social, vamos a intercambio. Exactamente, entonces de ahí que traigo un poco a colación el tema, ¿no?, porque me pareció justamente anacrónico que se haya en algún momento puesto en duda la originalidad, ¿no?, de esa población que ocupa un territorio vital para el contexto social, económico y natural de la propia cuenca, ¿no? Porque una vez que el Xitle hace erupción y ocupa o genera todo lo que hoy conocemos como el Pedregal, esta zona se convierte en una zona muy importante justamente por mantenerse lejos de toda esta problemática, sobre todo las inundaciones, ¿no? El lago de Texcoco y Xochimilco, les comento por ahí, son los cuerpos de agua, eran unos cuerpos de agua muy interesantes, porque si bien por ahí tenemos registros históricos donde se habla de que el lago de Texcoco se podía prácticamente caminar, ¿no?, como si fuera uno al sureste mexicano, ¿no?, estas playas como las de Cancún que camina uno metros y metros y el agua no sobrepasa las rodillas. Se habla por ahí de que en épocas de estiaje o de secas el lago podría a veces descender a tal nivel que uno podía caminar perfectamente por el medio del lago sin mayor conflicto. Por supuesto, en época de lluvias, la cantidad de ríos y de escorrentías que en el sistema de montañas que rodean un 90% la cuenca alimentaban estos lagos, hacía que esto tuviese crecientes brutales, ¿no?, que acababan y arrasaban con todo. La propia Ciudad de México, bueno, pues lo vive durante todo el siglo XVI, al grado que en algún momento por ahí se discute muy seriamente en sacar la ciudad de la Nueva España del islote y llevarla a Cuernavaca, ¿no?, a lo que es hoy Cuernavaca, como un lugar, por supuesto, mucho más seguro. Y bueno, tristemente, en algún sentido, lo que tiene gran peso para la decisión de no moverla es la inversión que ya se había dado en ese momento para la construcción de esa ciudad, no obstante que llevaba 3 meses inundadas en esa última inundación de 1526, casi, ¿no?, apenas unos años después. La decisión se basa en la inversión hecha en las construcciones que ya existían alrededor de esa plaza mayor. Y bueno, pues ahí nos condenamos, porque de ahí en adelante, inundación tras inundación, insisto tras insisto, ¿no? Y de hecho eso es lo que genera que Tlalpan comience a ser poblado, ¿no? De todas las pueblos ribereños, pues dices, vamos a huir de las inundaciones, pues vamos a las lomas, ¿no? Efectivamente, las zonas altas, todo lo que fue el siglo XVI, de 1520 a 1600, empiezan a ser los lugares de atracción, primero para las casas de descanso de los grandes virreyes, de los condes, de los grandes privilegiados en la conquista y sus familias, y luego progresivamente de la población que por supuesto iba detrás de ellos como servidumbre y que generaba la importancia de las poblaciones. De hecho, Tlalpan por ahí justamente en esos primeros años de 1525 a 1532 empieza a tomar importancia por esa población que empieza a ocupar este lugar a partir del establecimiento, por supuesto, del convento de San Agustín, que tanto dominicos como franciscanos en su momento pues no se iban a poner en cualquier lugar, como gente muy bien preparada y con una tarea muy importante que era la evangelización de los pueblos indígenas, pues ocupaban los espacios que de suyo ya eran lugares de concentración de población. Y que por un lado pues necesitaban tener a los indígenas a la mano para evangelizarlos, ¿no?, pues está muy bien, pero también por el otro, y hay que decirlo como es, pues necesitaban toda la servidumbre y mano de obra que esta población ofrecía para poder hacer todas sus grandes construcciones y todas sus actividades, ¿no? No podemos entender la evangelización nada más como un proceso en el que estos personajes llegaban y se ponían
a adoctrinar al indígena, sino en esta dinámica que se convierte en social, económica y política, ¿no? Porque a través del dominio de la fe, por supuesto, venía también un dominio político de la población sobre cualquiera que intentara ponerse de frente. Esto, pues, queda muy claro. Fíjate que tengo una duda, o tengo una teoría respecto a Tlalpan con respecto a Xochimilco, ¿no? Ahorita tú que estás mucho más inmerso en el tema. Por ejemplo, Tlalpan tuvo cierta colaboración con los españoles y por ende, pues toda esta zona era mucho más amable, no éramos aliados, y eso propició que sí, efectivamente, gente de la realeza pudiera establecerse aquí porque estaba con aliados, no estaba entre amigos. Sin embargo, Xochimilco, que está muy cerca de aquí, además obviamente de la condición lacustre, pues vemos que hay mucho menos ocupación virreinal, ¿no? Y bueno, la teoría que tengo es que pues esos no eran amigos, ¿no? Entonces es mejor establecerte en una zona alta, sí, por la geografía, pero también por la amistad con los vecinos, y en cambio Xochimilco no. No sé tú, ¿qué piensas al respecto? A lo mejor, en cierta manera sí, por supuesto, ¿no? En Xochimilca, al igual que Chalca y el Texcocano son, pues, primos hermanos de los mexicas, ¿no? Los tepanecas, que eran la población por ahí que se tenía en la zona de Tlalpan, si bien son también familiares, ¿no? de los aztecas, son un grupo marginal de la misma sociedad mexica, que son a su vez tepanecas. ¿Sí me explico? Ya saben que entre familia normalmente son los proyectos más fuertes, ¿no? Pero no nada más eso. Si bien yo creo que debió influir de alguna manera, porque al momento de la conquista, por supuesto, los pueblos que eran no nada más aliados, sino también sometidos por los mexicas, eran los de Chalco y Xochimilco, porque eran lugares de donde se abastecía el recurso necesario para que Tenochtitlán subsistiera. Al momento de la conquista, por supuesto, esta gente invariablemente pues era afín a los mexicas, y durante los años que duró la conquista siguieron abasteciendo. Por ahí, no sé si han leído un poco de las crónicas de la conquista, pues se habla de un ciclo de casi 4 años. Si bien la conquista se da en 1521, lo cierto es que desde las primeras intromisión a Tenochtitlán hasta el inicio ya de la batalla, ¿no? por la conquista de Tenochtitlán, se da entre 1519 y 1521. Lo cierto es que esos 2 años fuertes de guerra, estos cuates atrincherados en Tenochtitlán pues no pueden haber subsistido. Y en este contexto de que la Nueva España, pues hoy decimos, oye, ¿cómo te vas de paseo? O te vas de descanso a 10 minutos del centro, pues sí, o 10 minutos en el metro. Pero en la Nueva España, el trayecto del Zócalo a Tlalpan podía hacerse hasta en 3 o 4 horas por tierra, o hasta en 1 hora y media por el sistema de naves. Y eso no traía local, ¿no? Las canoas tenían cargadas de recursos, de suministros, por supuesto, hacían mucho más tiempo. Algunas de ellas incluso tenían que descansar, ¿no? O hacer trayectos intermedios. Por eso Tlalpan, insisto, es muy importante desde la época de España. Constituye no le quiero llamar embarcado, no tenemos información de ese tipo, pero sí un lugar de transición antes de entrar a la Texcoco y porque de aquí a Chalco todavía está lejitos, si pensamos en una travesía de la. Entonces, bueno, el esquema de la población original, ¿no? El esquema que marca esa tradición virreinal que inicia con el convento de San Agustín de las Cuevas, pues marca lo que es la tradición del emplazamiento de todas las ciudades que se dan en la Nueva España. Una plaza o un espacio constituido por un lugar en el que por tradición indígena invariablemente se va a llevar a cabo la actividad comercial, pero también la transición social, ¿no? Hay que entender el espacio de las plazas, de los jardines, que hoy en día tenemos con kioscos y demás, con esta actividad comercial, no como un ataque, como un insulto, sino como parte de una historia que traemos culturalmente muy arraigada, ¿no? Por ahí les traigo un texto de un documento de un investigador que se llama Sonia Lombardo, en el que nos habla de que, de acuerdo con los registros del siglo XVI, lo que ella llama campa, que es todas las pequeñas poblaciones que se construyen y se trazan a principios del siglo XVI, después de la Nueva España, deben tener al menos como composición un templo, invariablemente, en este caso, normalmente fue un convento que se tiene a la evangelización, pero si no un templo, un palacio o una construcción para la corona, y invariablemente una plaza, para que se lleve a cabo la actividad del mercado, y esta relacionada íntimamente con el atrio, ¿no? Para tener también el control de parte de la iglesia de lo que sucede.
Si bien los encomenderos, como sucede ya para el siglo XVII con todas estas poblaciones, tenían todo el respaldo de la corona, sabemos perfectamente que prácticamente en los primeros 250 años el dominio es de la iglesia, ¿no? Y el control de la población y de los recursos es de la iglesia, con todas sus variantes, ¿no? Entre las órdenes mendicantes o el clero secular y el clero regular, ¿no? Que eran los que evangelizaban y los padrecitos, ¿no? Y esto es parte de lo que todavía sobrevive ahí perdido entre lo que nos queda del jardín, de esa plaza a la que después por ahí le ponemos el palacio o el edificio de la delegación, y que bueno, también formó parte en su momento de una extensión mucho más grande que fue el convento de San Agustín de las Torres, ¿no? Y bueno, un poco para también entender esa dinámica de esa población, de ese centro que fue irradiando, por supuesto, y creciendo a lo largo de esos primeros 300 años. Esta es una imagen maravillosa de estas litografías o grabados que hace un artista llamado Decani, un artista europeo, que a mediados del siglo XIX pues, retrata mucho de lo que fueron estas poblaciones. Viaja por todo el territorio y tenemos muy buenos dibujos de este personaje, de cómo fue y debió ser la vida en esos tiempos, ¿no? Insisto, no es propiamente la época virreinal, estaremos hablando ya del siglo XIX, pero pensando un poco que los primeros 400 años de vida de esta ciudad no tenemos grandes cambios, ¿no? Los cambios no son tan radicales como para pensar que esto fue muy distinto de lo que sucedió 100 años antes, ¿no? La población perfectamente conformada, la alegoría, ¿no? Que esto es muy interesante porque pues uno viene a Tlalpan, a lo mejor ustedes como pobladores nos detestan, ¿no? Pero quienes venimos a Tlalpan el fin de semana, un viernes, un sábado, un domingo, es buscando lo que buscamos en Coyoacán, lo que buscamos en otras poblaciones típicas, que es esa alegoría que ha estado aquí presente toda la vida y que tiene que ver con esos pobladores que siguen siendo los humanos, porque son a final de cuentas quienes todos los días cotidianamente disfrutan o sufren este espacio de estas cotidianidades, ¿no? Siempre ha sido así. Por ahí un poco una situación con la que hemos pues no discutido, porque no se ha dado el espacio, pero sí en algún momento politizado en los foros académicos, con el tema del ambulantaje, visto por supuesto desde el ámbito político como una cuestión siempre nociva para el desarrollo comercial y todo lo que ustedes quieran. Lo cierto es que la actividad comercial del espacio público, mejor traducida como ambulantaje, es una tradición cultural y no podemos deshacernos de algo que tiene de la noche a la mañana, o sea, agarrarlos y meterlos a un localito, ¿no? De la noche a la mañana, con una actividad que de suyo tiene 500 años de trascendencia cultural de la época novohispana, más todos los que se les ocurra de la época indígena, porque los mercados se hacían así, en los grandes espacios abiertos, y su reminiscencia moderna más tangible es el mercado sobre ruedas, ¿no? Que llegaba, se instalaba, vendía en el día que le tocaba, y que desde la época del propio Teotihuacán y de ahí hasta Tlatelolco, con la época mexica, constituye este espacio, no nada más de intercambio, ya viene lo bueno, que es lo que nosotros discutimos un poco con las decisiones que se toman en torno a una situación meramente política. No nada más es la actividad del espacio público de comercio, sino el intercambio social. El espacio comercial es el espacio de comunicación y de intercambio social entre las poblaciones, ¿no? Es donde uno llega a comprar, pero también llega a platicar, ¿no? Llega a ver cómo estuvo la semana para el comerciante, para el marchante, ¿no? Sí, pero siempre y cuando no afecten tus zonas, en este caso las zonas arqueológicas. No afectan, porque de suyo no afecta la actividad, lo que afecta es las costumbres o los hábitos a los que vamos llevando la actividad tradicional. Si me explico, es un poco como pensar en actividades que son tradicionales, como para nosotros en la construcción, por ejemplo, la producción de la cal, ¿no? Que si es de forma artesanal, pues genera una contaminación y absorbe una cantidad de recursos en madera brutal, ¿no? Para poder tener la producción de la cal, y de pronto decir, bueno, pues como ahora la política es una cuestión de sustentabilidad y ecológica y de cuidar los recursos, no podemos pensar que eso es un atentado para nuestra sociedad contemporánea. ¿Por qué? Porque no nace así. ¿Sí me explico? Y es ahí donde creo que no hemos coincidido, en entender que las dinámicas de estas poblaciones, el propio centro histórico, con todo lo que tiene a su alrededor, no se propicia nada más por alguien que quiere vender afuera, sino también por alguien que gusta de consumir afuera. Y no es condición social. Pero yo me refiero que hay ambulantes que se sirven de tu banqueta y le raspan a tu pared para poner sus pues viene propiciado por el no haber entendido cómo se genera la dinámica y no buscar maneras de convivir. Insisto, porque es como decir ahorita,
pues si alguien por aquí tiene algún expendio que venda alcohol y resulta que el alcohol ahorita pues la dinámica es desaparecerlo y entonces voy y se lo cierro, ¿no? Nomás porque ahora ya no queremos que se venda alcohol, porque somos bien alcohólicos. ¿Sí me explico? No podemos llegar y tomar decisiones de esa manera, sino tenemos que entender que tiene por supuesto sus condiciones políticas, económicas, sociales, pero también tiene una trascendencia histórica y no se pueden separar, ¿no? Entonces no los podemos quitar a golpes, porque mañana van a estar ahí, porque es una necesidad de ellos, pero también es nuestra, ¿eh? Porque uno empieza. Insisto, primero que se dan cuenta, a veces es el que debiera de no hacerlo, o sea, los que luego decimos que muy estudiados y demás, somos los primeritos que andamos comprando en la calle. ¿Sí me explico? Entonces entendamos que la dinámica tiene que darse entendiendo que poblaciones como esta, por ejemplo, tienen que ver con toda esa dinámica. El intercambio social propiciado por el comercio, pero por la economía también que se da en torno a ese comercio, por el intercambio entre las personas, pues es necesario para que no se pierda, ¿no? La esencia. Hay lugares, si han tenido la oportunidad de ir fuera de este planeta que es México, están bien bonitos. De veras me parecen inmaculados, que se quedaron congelados en el tiempo, 400 o 500 años atrás, pero más vacíos y desolados. Se ven limpios, bonitos, pulcros, pero llega uno como mexicano y te das también y desolación. Y están, pero verdaderamente como postal, diríamos nosotros.